NMTV. Es importante su participación porque formamos parte de una sociedad, sí formamos parte de México y es importante de Puebla y es importante nuestra participación y el enterarnos de ahorita que estamos en estas elecciones, para dónde va el rumbo de nuestra ciudadanía, para dónde va el rumbo de nuestro país. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco a las autoridades de la universidad, a la rectora por su presencia, por la invitación, al director de la Escuela de Derecho, a mis compañeros maestros por su participación, a los alumnos, a distinguidos visitantes que nos honran con su presencia. Más que una conferencia, más que dictar la misma, yo quiero platicar con ustedes, quiero realizar algunas reflexiones sobre este tema que hoy día está en boca de todos, que hoy día está en los medios de comunicación y que aparentemente es un tema nuevo, que aparentemente es un tema que va a tener un efecto muy importante en las elecciones. El famoso voto nulo es un voto que existe, que siempre ha existido en los códigos, en la reglamentación electoral. No es una disposición legal nueva, no es un apartado que se vaya a establecer en estas elecciones, sino, como les digo, ya se establece en todas las legislaciones electorales. La gran reforma electoral del 96 fue la que determinó grandes cambios. Desde antes de esta reforma y después de ella, ya se establece el voto nulo. El voto nulo literalmente es aquel en el que se cruza un recuadro más del candidato de tu preferencia o elección, que se cruzan dos o más de los recuadros, que se tacha la boleta o que se establece alguna leyenda, o bien en el que no se establece nada, que no se cruza, en el que no se tacha ni se pone ninguna leyenda. Ese es el famoso voto nulo. Existe el artículo 274 de la ley electoral actual, establece este voto, establece esta figura, pero existe ahora una corriente, existe ahora una iniciativa que no tiene nombre, que no tiene partido, que no tiene aparentemente un líder, pero se está invitando a los ciudadanos a que salgan a votar, a que por principio de cuentas rompan la figura del abstencionismo de una elección intermedia, que es un índice muy alto, más adelante voy a dar algunas cifras, y que salgan y que se manifiesten anulando su voto, que salgan el día de la elección y que no voten por ningún candidato, o bien lo inutilicen estableciendo la leyenda. Comentaba con la rectora hace unos momentos que Dulce María Sauri, que fue presidenta nacional del PRI, es de manera muy peculiar una de las que se está sumando a esta iniciativa y está fomentando el así no, que le pongan una leyenda, es decir, que anulen su voto, ¿no? Y muchos aquellos actores políticos que en esta elección no encontraron acomodo en un partido político, que no encontraron la candidatura que ellos esperaban a través de algún partido político, son los que se están manifestando con esta tendencia, que salgan a votar, pero que su voto sea nulo, que su voto lo anulen como una forma de manifestación y de inconformidad. Sin embargo, este voto nulo, desde mi particular punto de vista, no va a tener ningún efecto jurídico, es decir, no va a cambiar el rumbo de la elección, no va a cambiar el resultado de la elección. Este voto nulo va a entrar a un margen de estadísticas ya previamente establecido. Cuando se realizan las elecciones, en el momento que se realiza el escrutinio y cómputo de cada casilla, y particularmente los cómputos distritales para dar un resultado final de la elección, siempre se dan números, y los números establecen el número de boletas entregadas por cada casilla electoral, el número de personas que acudieron a las urnas a votar, el número de votos recibidos para cada uno de los candidatos
o los partidos políticos, el número de votos recibidos a los candidatos independientes, que aunque es una figura que no está establecida o permitida en la ley, contrariamente nuestras boletas electorales siempre tienen un apartado que dice votos a favor de candidatos no registrados. Es una contradicción, sin embargo se establece, y esta contradicción y este resultado solamente forma parte de una estadística al final del recuento de los votos. Y también hay un apartado, como lo dije antes, que dice ya votos nulos. En una elección intermedia, como es el caso, el margen de abstencionismo es de alrededor del 58 al 60%. El número de votos nulos que se contabilizan en una elección intermedia es de alrededor del 3%. Si esta iniciativa, sin nombre, sin liderazgo, sin partido, sin que alguien le ponga nombre y apellido, no revierte estos números, insisto, desde mi particular punto de vista, no tendrá ningún resultado, no le podemos llamar ni bueno ni malo, simplemente no tendrá ningún resultado, no tendrá ningún beneficio, no afectará el resultado de una votación. Solamente si el margen de abstención se redujera, es decir, que del 58 al 60% a lo mejor llegaran a votar como en una elección completa, o de las llamadas de carro completo, una elección presidencial, una elección de senadores y de diputados, y ahora con la reforma electoral de legislaturas y de entidades federativas, que estableciera un margen de votación normal de una elección completa de un 50%, es decir, que subiera en este 10 o 12%, sí nos diría que la gente sí acudió a este llamado, sí nos diría que la gente acudió a esta iniciativa, pero además se tiene que reflejar también en el rubro de votos nulos, es decir, también tendría que aumentar este margen del 2.8 al 3% que se da normalmente a un 6 o a un 10 o a un 12%. Entonces, seguirá siendo un dato estadístico, pero pondrá a las autoridades electorales, pondrá al Congreso a trabajar, a los partidos políticos, a los mismos políticos, a que se pongan a trabajar y a reflexionar sobre lo que están realizando. Los partidos políticos, los candidatos, con esta legislación electoral actual, reformada en 6 de noviembre del 2007, tienen una campaña electoral muy cómoda. Ustedes están saturados de las 6 de la mañana a las 12 de la noche con spots promovidos por el propio partido, por los propios partidos políticos y por las autoridades electorales. En esta reforma electoral se establece el modelo gratuito de acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación. Es decir, ya no les cuesta a los partidos políticos. Antes, algo de lo que se criticaba mucho era que gastaban los partidos políticos y los candidatos mucho dinero en las campañas publicitarias. Y eso era algo de lo que criticaban, eso era algo de lo que decían, tiene más dinero y por lo tanto sale más en televisión o aparece más en los periódicos o sale más en la radio, porque compraban más espacios. La gran reforma electoral del 2007 establece que es un modelo gratuito de acceso a la información, a los medios de comunicación. Ahora son todos por igual. Lejos de que esto le ayude a los partidos políticos y a los candidatos, a la sociedad nos está cansando. Tiene un efecto de hastargo, negativo, de desencanto, porque también hay otra situación muy particular. No se permiten las campañas negras. Otra de las reformas que se dio en el 2007 es que ya no hay campañas negras, es decir, no hay campañas sucias o de crítica de unos partidos a otros,